Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Sean bienvenidos, me parece que esta vez sí se escuchó a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y esto es La Bitácora del Pastor, el chat, de nueva cuenta, aquí 5 de septiembre del 2025. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook y de YouTube, y pues bueno, después de esto pues quedará en las plataformas digitales de podcast tales como Spotify, YouTube, Apple Podcast y demás cosas que ha inventado, ¿verdad?, la maquinaria humana para poder comunicarnos y contactarnos. Sean bienvenidos, qué bueno que ya están acá. Saludo a José Martínez, que ya nos estuvo ayudando con las pruebas de audio, al igual que Holly Palafox, dos fieles vitaescuchas que están escuchando, están viendo su transmisión en esta noche, y sean todos bienvenidos. Recuerden que con sus comentarios nutren este espacio que por eso se llama el chat. Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, porque hoy vengo con unas ganas de veras de pelearme con todo el mundo. Vengo con unas ganas de echar por la borda, por la basura, un montón de cosas que he estado leyendo y he estado viendo a través de los medios digitales, ¿verdad? Tanto artículos como videos, como ideas de algunos pastores, etcétera. Así que este episodio de La Bitácora del Pastor, el chat, es de confrontación, así de tráiganme a su mejor gallito, porque el día de hoy yo de veras que vengo enchilao porque voy a decir algunas verdades, algunos factos. El día de hoy soy el hada de los factos, el hada de los hechos, ¿no? Porque sí, la verdad, hay ciertas cositas que he estado viendo en las redes que me tienen bastante molesto. Eduardo, qué bueno que llegaste, te va a tocar a ti primero, fíjate. A ti primero te va a tocar así la tunda. Quiero intentar abordar 3 temas el día de hoy muy rápidamente acerca de un artículo y 2 videos. Bueno, en realidad son 3 videos, pero 2 son acerca de lo mismo, que vi acerca de gente que ha dicho algunas ideas dentro del internet. Entonces, pues primero vámonos a la parte, ¿verdad?, del texto. Entonces, pues nada, voy a compartir con ustedes lo del artículo. Entonces déjenme, ahí está lo del video. No vamos hacia el artículo, a ver, vamos al Chrome, aquí está. Eso, raro que quiera pelear, dice Holly Palafox. Pues sí es raro, fíjate, aquí tenemos, este podcast es conciliador, de diálogo. Aquí hasta hemos traído gente que dice cosas de raíces hebreas. O sea, díganme si no somos verdaderamente open mind en este podcast, pero el día de hoy sí venimos en modo intransigente, venimos en modo intolerante. Pues bueno, ya les había comentado en alguna ocasión, hablamos acerca de la página del Evangelista Mexicano, que es un diario digital que pues pertenece a la Iglesia Metodista de México, y pues bueno, en ella se ponen distintos artículos. Y el día de hoy, ojo, esta situación es contra las ideas, no contra las personas, ¿ok? Así que por favor, nadie se lo tome a título personal, y aquí hay este espacio para la réplica. Y el primero de ellos que vamos a abordar es se llama el artículo "El fracaso evangelizador de las iglesias en México". Escribe Rubén Pedro Rivera, no sé quién sea, pero escribe lo siguiente, se los voy a leer, y lo puse aquí como para que estemos visualizando otra cosa que no sea mi cara, ¿verdad? Dice: el presente artículo es síntesis de otro de mayor espacio y con abundancia de datos que no incluyo aquí para hacerlo más breve y fácil de leer. O sea, ya de entrada nos dice, miren, aquí puede que vaya yo a decir cosas que pues no están tan sustentadas. Les diré dónde está el otro artículo. Spoiler, jamás lo dice, ¿no? La evangelización de los inconversos es tarea fundamental de la iglesia cristiana. Por lo que corresponde a México, los analistas religiosos consideran que es un país debidamente evangelizado y así lo catalogan en los documentos oficiales. Nada más falso. La nación está muy lejos de lo que es y debe ser un país cristiano. Señalo a continuación algunos hechos que comprueban mi acerto. Entonces aquí don Pedro nos va a decir por qué
por qué no es México un país cristiano. Y dice: partamos desde la época de la conquista hispana. Por razón de los acuerdos celebrados entre la Iglesia Católica y los reyes de la época, correspondía a la autoridad civil el promover y respaldar por todos los medios a su alcance la misión evangelizadora de los pueblos conquistados. En la primera etapa de la conquista llegaron a México grupos de frailes franciscanos, dominicos y jesuitas principalmente, los cuales venían en su mayoría inflamados de un sincero anhelo de dar a conocer el evangelio redentor. Figuras como Fray Martín de Valencia, Fray Toribio de Benavente, Fray Pedro de Gante, Fray Antonio de Margil y Vasco de Quiroga, entre otros, realizaron ejemplarmente la tarea de evangelización, si bien en no pocos casos bautizaron masivamente a un gran número de indígenas, dando por sentado que el bautismo los cristianizaba, siendo que es obvio que el bautismo no es sinónimo de conversión. Hubo por entonces serias discrepancias entre los misioneros que promovían el culto a las imágenes y los que estaban en contra de ello. Célebre fue el sermón que pronunció el provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, el 8 de septiembre de 1556, en el cual expuso su disgusto porque mientras los franciscanos se esforzaban en apartar a los nativos de las supersticiones, culto a los ídolos y adoración de imágenes, en la capilla de Guadalupe se les fomentaba lo contrario. Se debería azotar al que primero dijo que la imagen que había sido pintada por el indio Marcos hacía milagros. Dice Gonzalo Báez Camargo, Biografía de un Templo, página 45. El mismo Bustamante acusó al arzobispo Fray Alonso de Montufar de promover tal idolatría y apeló al virrey para que ejerciera el derecho del real patronato a fin de que corrigiera tal aberración. Y hasta aquí vamos más o menos bien, ¿no? Nos está dando clase de historia, nos dice datos, nos dice nombres, nos dice fechas, está todo ok. Uno dice, es un artículo histórico promedio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo avanza, porque hasta acá vamos bien con don Pedro, que escribe este artículo. Dice: por lo antes dicho, puede verse que la evangelización ya no era tan efectiva y las cosas degeneraron conforme transcurrían los años. De hecho, pasando por alto los siglos de la dominación peninsular y los que después vinieron, puede verse que el cristianismo auténtico no se dio en México, donde siguieron prevaleciendo las supersticiones, la veneración a las imágenes, el sincretismo doctrinal en que se mezclaban y se mezclan las tradiciones de los pueblos originarios con las doctrinas y tradiciones católicas. Baste para el caso ver cómo se le han practicado limpias a los papas que nos han visitado, así como a los gobernantes nacionales. Los anuncios de la práctica de brujos y brujas ofreciendo sus servicios pululan por todas partes, así como la adivinación por medio del tarot. En el Zócalo de la Ciudad de México ofrece servicios de magia un pseudogrupo de danzantes indígenas. Las fiestas parroquiales incluyen la danza indígena de los matachines, el culto a la Santa Muerte es descarado, la venta de hierbas, talismanes y objetos de supuesto poder mágico están a la venta abiertamente, cursos para aprender las artes de la hechicería están al alcance de todo mundo, así como la venta de libros sobre la materia, el yoga, feng shui, karate, el ritual indígena de purificación del edificio de la Suprema Corte al iniciar sus funciones la nueva Corte de Justicia. Toda suerte de ideas y costumbres importadas de religiones paganas nos han invadido, así como las doctrinas de sectas heréticas, el mormonismo, los testigos de Jehová y la luz del mundo, etc. Añádase a este panorama la bestial deshumanización que imponen los cárteles narcotraficantes que degüellan, descuartizan, torturan, extorsionan y acarrean destrucción y muerte de la más despiadada forma, los grupos LGBTQ, las leyes permisivas, la destrucción de la santidad del matrimonio, la disolución familiar, los feminicidios, etcétera, etcétera. Aquí de repente dimos un salto cuántico. Yo no me di cuenta que estábamos hablando de la cuestión histórica de cómo llegó la evangelización a México y ahora pasamos ahí a un cóctel que ahorita nos vamos a merendar, cómo no, con mucho gusto. Pero las iglesias protestantes, entre ellas la metodista, que fue la primera en arribar a México, no están a salvo de este juicio, porque a poco más de 2 siglos de presencia en el país tampoco han logrado establecer el reino de los cielos entre nosotros. Principiaron con el mismo celo evangelizador que los primeros misioneros católicos y no fueron pocos los creyentes, pastores y feligreses que pagaron con su vida la fidelidad a Jesucristo y sus enseñanzas. Sin embargo, con el curso del tiempo, la predicación y la práctica de los cristianos evangélicos se hicieron light y de costumbres vacías. Los valores evangélicos han perdido su contenido espiritual y no tienen aplicación en la vida cada día. Sin embargo, hay que reconocer que en medio de este negro panorama existen excepcionales destellos de luz y por ello ha de afirmarse que de alguna manera, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
eficacia. Con todo, el contexto del mal nos rodea y advierte: ¿ha perdido la batalla el cristianismo? ¿Hay esperanza en México? La respuesta está en las manos de los creyentes que realmente aman y sirven al Señor con inquebrantable entrega. ¿Estás tú, lector, entre ellos? Dice don Pedro. ¿Pedro qué se apellidaba? ¿Alguien se acuerda? A ver, clase, es pregunta ex Pedro. Rubén Pedro Rivera es el que dice esto. Yo, a ver, déjenme cambio de escena en este momento, a ver si no empieza a sonar lo del intro. No, lo quité, ahora sí lo quité. Muy bien. Híjole, lo que acaba de decir tomo agüita porque... Dice Eduardo que soy incluyente. Pues hoy no, fíjate, hoy no. Hoy no soy incluyente, a menos de que le quieras entrar a los moquetazos. Bueno, lo que está escribiendo este artículo de verdad que me parece sumamente indignante. Está reduciendo la evangelización a un literalismo fundamentalista y confrontativo. Es decir, que la única labor de la evangelización está en imponer normas, está en imponer ideas doctrinales, está en imponer cierto sistema en donde todo lo que piense distinto, ya sean brujos, escúchenme la lista que puso: brujos, creyentes de otras denominaciones, personas LGBTQ, feminicidas, practicantes de karatecas, son una amenaza, una evidencia del fracaso de la evangelización. Háganme el fabrón cabor. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que este señor esté diciendo esto? O sea, esta postura se conoce en algunos estudios como Cristo contra la cultura. O sea que cuando nosotros como cristianos pensamos que todo está en contra de lo cristiano, que todo tipo de expresión cultural está en contra de nosotros, pues bueno, lo rechazamos y lo ponemos ahí. Entonces pone la evangelización como una especie de arma en contra de la cuestión de la cultura. Y usted dirá, pero que no se trata de eso. Bueno, hay otras maneras de entender el cristianismo y la cultura. Una de ellas es Cristo contra la cultura, Cristo sobre la cultura, Cristo en la cultura y Cristo de la cultura. A ver, en palabras simples: Cristo contra la cultura, toda la cultura está en contra del cristianismo y de la fe. Cristo sobre la cultura es: el cristianismo se debe de imponer por encima de toda la sociedad. Cristo de la cultura es como las personas encuentran un sincretismo en sus ideas, en su manera de vivir, en su sociedad, en su comunidad, en su cultura, para integrar la fe o integrar esta figura de Cristo y del cristianismo. Y Cristo en la cultura significa que como cristianos aprendemos a ver a Jesús dentro de lo que está alrededor nuestro y no consideramos que todo sea negativo, ¿verdad? Entonces lo que él está planteando aquí es Cristo contra la cultura y sobre la cultura. Esta fe, que por cierto es la que yo digo, la que yo pienso, porque estos grupos denominacionales no entran, es la que debe de imponerse por encima de la cultura, y estamos en contra de todas estas ideas que va la mezcla, como decíamos, desde los que practican karate hasta los feminicidas. Fíjense todo lo que metió ahí. Dice Dan Herrera: qué rollo, voy llegando, no he escuchado nada, pero diezmen y tengan hijos. Ahorita vamos a este tema. Ahorita estamos con el tema de introducción, ¿no? Todavía no hablo de eso, efectivamente. Bueno, entonces ve la evangelización como una especie de colonialismo, ¿no? Entonces, como no se ha logrado imponer esta praxis y esta visión de las iglesias a la que él pertenece, entonces Cristo no ha estado sobre la cultura, pues entonces significa que toda expresión religiosa, toda cuestión cultural, toda cuestión de cualquier otra práctica es errónea, está por debajo de lo que yo creo, y por lo tanto ha habido un fracaso y tiene la incapacidad de poder dialogar con las otras ideas, dialogar con las otras formas de expresión dentro de la cultura, y pues bueno, está imponiéndose. En tercer lugar, está mezclando, metiendo en un costal indiscriminadamente, como una prueba del fracaso evangelizador, a brujos, tarotistas, practicantes de karate, narcos, feminicidas, comunidad LGBT, etcétera, 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 etcétera. O sea, todos los que practican yoga, todos, y en realidad da cuenta de que tiene un desconocimiento profundo de las diversas realidades socioculturales de nuestro país, y entonces confunde la diversidad sociocultural con una amenaza. Entonces, en un enfoque sano de la evangelización, Cristo
no está en contra de la cultura, sino que podemos encontrar a Cristo en medio de esa cultura y por lo tanto hay aspectos positivos que pueden valorar la pluralidad de pensamiento, de prácticas, de creencias de las otras personas y ayudar a transformar integralmente a los demás. Es decir, no es algo positivo que estemos viendo que hay demonios en todos lados, que vemos que es fracaso de la evangelización, el hecho de que mamá, ahorita vengo, voy a mi clase de taekwondo, esto es porque el diablo está ganando a México, por eso el niño va a sus clases de taekwondo. ¿Se fijan el ridículo de lo que está proponiendo en estas ideas, de lo que está escribiendo en este artículo? Y además, pues ignora la dimensión integral de la evangelización, porque no está viéndolo desde una perspectiva social, ética, de prácticas. Dice, la evangelización no es solamente practicar, no es solamente bautizar, pero la evangelización tampoco es nada más censurar y expresar nula empatía y tener cero solidaridad con nuestros vecinos. Cuando limitamos el enfoque de la evangelización a esto, no podemos entonces ver que la evangelización tiene que ver con la familia, con la política, con el arte, con la cultura, con el desarrollo social, con la transformación urbana. No podemos dialogar con la realidad porque estamos demonizando absolutamente todo y condenando absolutamente todo. A ver, déjenme ver estos comentarios que ya están poniendo ahí, se me están yendo algunos. Dice, mi hijo va al karate, es un fracaso. No, tu hijo va al karate, la evangelización y México es un fracaso por tu culpa, de acuerdo a este artículo. Y dice aquí, se sabe que hacer karate es el primer paso para volverte demonio. Es cierto, porque el karate viene de Japón, que de Japón también viene esta muñequita gatita que se llama Hola Demonio. Entonces, cuando tú practicas katas de karate, así como el señor Miyagi, lo que estás haciendo es una invocación a los demonios que vendrán a tu vida, ¿no? Ya como parezco predicación de Josué Irión, ¿no? El Nintendo, Resident Evil, el mal está en ti. José Martínez dice, adiós a Goku, entonces, adiós a Goku, manito, porque es una prueba del fracaso de la evangelización. Y existe la cultura de Jesús. Es lo que llamamos el reino de Dios. Qué buena pregunta, Dan, qué buena pregunta. La cultura de Jesús es el reino de Dios y es la praxis, la ética de Jesús. Claro que aquí nos vamos a hacer bolas discutiendo acerca de qué es, pero la cultura de Jesús es lo que llama el reino de Dios. Y desde nuestra perspectiva antropológica podemos entender a Jesús de la cultura, ¿no? Dentro de lo que hay a nuestro alrededor, porque incluso Jesús no acaba con la cultura como vengo a imponer mi cultura, sino que es un reino que existe aquí y ahora coexistiendo con lo demás, no para demonizarlo, no para acabarlo absolutamente todo, sino para mostrar que otra realidad, como dirían los teólogos de la liberación, otro mundo es posible, ¿no? Y por último, hay otra cosa que comete como error este artículo, que es que responsabiliza exageradamente a los cristianos, a la iglesia, de los males sociales. Termina diciendo que hay esperanza para México. La respuesta, dice, les vuelvo a leer esta parte que dice, la respuesta está en las manos de los creyentes que realmente aman y sirven al Señor con inquebrantable entrega. ¿Estás tú, lector, entre ellos? Miren, les voy a decir la verdad. En ninguna época de nuestro, del mundo, el hecho de que haya creyentes sinceros hace que un país vaya bien. No sé si eso puede impactarlo. O sea, en ninguna época el que haya creyentes sinceros hace que el país vaya bien. Es decir, no quiero decir que no hay bendición a tu alrededor, en tu casa, en tu entorno, cuando tú crees en el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir es que esta fe, la fe que Jesús enseña está en los límites de la marginalidad, en los límites de las minorías, no para transformar las grandes megalópolis, sino que eso es algo que entendemos que es como un ya, pero todavía no, que le dice la teología, ¿no? Si nos esforzamos por mejorar al mundo, si nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros, por ser luz en medio de la oscuridad, y tenemos la convicción y la fe y la esperanza de que las tinieblas no pueden derrotar a la luz, pero entre tanto Jesús no regresa, nosotros somos esas luces en medio de la oscuridad. Es decir,
la realidad es compleja, hay muchísimos más actores, hay muchísimos más factores, hay muchísimas más estructuras sociales, políticas, históricas, económicas que influyen en el rumbo de las sociedades, de los países y de las naciones. Entonces, la transformación de estas sociedades, de estas civilizaciones, no se da a través única y exclusivamente de las iglesias. Como iglesias tenemos que saber que somos uno de los actores de la sociedad, y mientras no le bajemos a nuestros humitos y no tengamos humildad de saber que colaboramos con otros en estas sociedades para hacerlas mejores, otros que no creen igual que nosotros, otros que no piensan igual que nosotros, otros que no tienen la misma visión evangelizadora que nosotros, no podremos ser útiles, porque todo el tiempo estaremos tratando de imponer ideas y no de encarnar los principios del amor. No seremos palabra encarnada, no seremos verdaderamente esa expresión física de justicia y de servicio de Dios, sino que seremos nada más un estorbo para el resto de la civilización. Entonces tampoco como iglesias podemos asumir toda la culpa de todos los males de la sociedad. Entonces este fracaso evangelizador no es sinónimo del fracaso de los problemas en México, porque es más, esta expresión invisibiliza todas las estructuras que hay detrás por las cuales se vuelve tan difícil poder transformar a una sociedad. Y mientras nosotros no reconozcamos que tenemos que colaborar con el musulmán, que tenemos que colaborar con el budista, que tenemos que colaborar con el ateo, que tenemos que colaborar con las ONGs, con las juntas de vecinos, que tenemos que colaborar con otras iglesias, que tenemos que colaborar con el gobierno, que tenemos que colaborar con la sociedad civil, será imposible que podamos hacer efectiva nuestra labor evangelística, evangelizadora, evangelizante. Será imposible porque creeremos que somos los dueños absolutos de la verdad y que nosotros marcamos el panorama y que nosotros marcamos la pauta y la agenda a seguir para la transformación. Eso es imposible. La responsabilidad que este artículo está poniendo en los creyentes es demasiada. El llamado que podríamos hacer es a poder tomarnos en serio esa labor social, que en la iglesia a la que yo pertenezco lo tenemos como ahí en una cosa que se llama un documento que se llama el credo social. ¿Qué es lo que creemos que es nuestra responsabilidad dentro de la sociedad? Pero no somos los únicos actores dentro de las sociedades y por lo tanto tenemos que actuar en pluralidad. Entonces eso es lo que quería decir acerca de este artículo. Y decía aquí, hola Miriam Landa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Dan Herrera, Jesus Culture, ¿es una iglesia o banda también? O eso creo, ándale, muy bien, pues qué bueno que exista, está padre el nombre, ¿no? Bueno, eso es lo primero que quiero decir. Y de aquí para adelante, vámonos con lo siguiente, a ver si nos da tiempo. Déjenme poner el siguiente video que quiero compartirles. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a ver ahora, ahí está. Vamos a ver ahora este videito. Son dos videitos los que vamos a ver acerca de una persona muy hermosa pidiendo la ofrenda. Vean por favor este videito. Yo oré por ti toda esta noche. Puedes pensar que soy un mentiroso, puedes pensar lo que tú quieras, y la mera verdad, me importa un comino lo que tú piensas. Pero como hombre yo vengo a decirte, ¿estás dispuesto a vender la propiedad? ¿Cuánto quieres venderla? ¿En dólares cuánto es eso? 3.700.000. Dios me habló para ti anoche, y tu corazón está todo lo que da. ¿Sientes eso? Está a punto de salirse el corazón de ahí. Dios me habló anoche, apóstol, y Dios me dijo, dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Él, entregando el terreno, solo agarrará $130,000. Si me lo entrega, yo le entrego $400,000-500,000. Sí puede tener la fe en creer. Y me dijo Dios, y si no, tú se los pagas de tu bolsa. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. ¿Estás listo? Está regalado para usted ahora. Dile que yo le he pedido el terreno, yo, no el pastor. Está temblando. El corazón quiere explotar. ¿Cómo puedo yo venderle algo a Dios si es de Él todo? Él te va a bendecir como no tienes una idea.
Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Ya vieron por qué les dije que hoy venía así de verdad enchilado por cosas que he estado viendo? Dice Eduardo García, dice, se manchó ese pastor. Por supuesto que se manchó ese pastor. Pero la cosa no acaba ahí. La cosa no acaba ahí. Antes de hablar, vámonos a ver otro video, por favor. ¿En qué semestre del seminario dan la materia de robo, extorsión, robo a mano no armada y extorsión, y manipulación? Híjole, ese es de las primeras materias. Tenemos los 4 años que estudiamos, lo llevamos todo. Parece novela barata. Cuando Dios habla, confirma a ambas partes. Ahí les va el otro. Espérense, porque el otro está igual de buenardo. A ver, déjenme, le doy el... Levanten la mano todos que ofrendaron. A ver. Levanten la mano todos los que ofrendaron. Levanten la mano el que diezmó. ¿Tú diezmaste? No, pero sí ofrendaste. Ven para acá. ¿Ofrendaste? Sí. ¿Cuánto? 165 lempiras. Pero no diezmaste. No, ¿Por qué? primera vez que vengo a la iglesia. Okay, excelente. Bienvenido. ¿Traes dinero? Ok, préstame un millón de lempiras o algo que traes ahí. Lo que traiga, tráeme dinero. Solo préstame, no, te lo voy a regresar, no tenga miedo. Sí, las mujeres siempre, cuando la mujer lleva el dinero, porque sabemos quién manda en la casa. Pero yo te voy a bendecir. Voy a usar a otro, porque no quiero que te vayas a ofender. ¿No te ofendes? ¿Estás listo para aprender? Ok, muy bien. Ay, me duele, pero lo voy a hacer, apóstol. ¿Cuánto lempiras ganas por semana o por quincena o por mes? Depende. Una prox. Gano más de 20,000 lempiras 20,000 lempiras. ¿Mensual, semanal, quincenal? mensual. Mensual. Si ganas 20,000 lempiras, ¿cuánto hay que diezmar? 2,000. Ok, yo ocupo 2,000 ahora. No trae, aquí están 2,000. Vamos a pensar que son 2,000. Este está nuevito. Si no lo hace usted, que está bien viejón, menos este, necesito 2,000. No puedo hacer el ejemplo si no me traen dinero aquí. Por 2,000 lempiras, pero manos corriendo. Y puros de a 100 para no batallar. Si usted no me trae de 100, se lo voy a regresar. ¿Cuánto tengo aquí? 2,000 lempiras. ¿Cuánto ganaste? 20,000. Este es el diezmo. Entonces él ganó 20,000 lempiras. ¿Te llamas? Harling Andino. Harling. No pudieron poner otro nombre más bonito. No, se inspiraron, andan drogados, yo creo, no. Vamos a pensar que aquí tengo 20,000 lempiras. ¿Qué va a hacer él? Sacar el 10%. Pero no es sacar el 10% que usted quiere. Es honrar a Dios con el 10%. Cuando tú entregas una honra a una persona que no es Dios, revela que tú te estás humillando a esa persona para recibir. Y escúchame, lo que tú honras se convierte en tu Dios. Y hay muchos que su Dios es su esposa, sus hijos, su trabajo y su auto, pero no Dios ni la autoridad. Entonces, mi amor, hijo, gasolina, primero es Dios. Hay mucha gente que no está diezmando, por eso le va re mal. Y hay gente que cree que diezma y lo que hace es ofrendar. Por eso su vida está bien mediática, horrible, destruida, que en crisis y todo mal. Si yo diezmo, ¿cómo queda mi dinero? Bendecido y protegido. Y si no diezmo, ¿cómo queda mi dinero? Maldecido. Usted ora mucho y ayuna mucho, pero tiene dinero maldecido en su bolso. Este hombre hoy entregó dinero maldecido al altar. Y todos los que levantaron la mano, que ofrendaron, no diezmaron. Usted trajo maldición a este altar. En mi iglesia está prohibido que alguien ofrenda que no ha diezmado. Si usted no ha diezmado, yo no quiero tu dinero maldecido. Soy un hombre tan radical en mi iglesia que yo no quiero una ofrenda de alguien que no me bendice. El dar una ofrenda es un honor bien alto. Pero yo le digo a la iglesia, si tú no diezmas, te prohíbo que ofrendes. Tu dinero es ilegal en mi altar. Soy el único hombre que no pide ofrendas. Todo el mundo pide. Yo no pido. Primero quiero tu diezmo antes que tu ofrenda. Este hombre no diezmó. ¿Cómo está su dinero? Vamos, ayúdeme todo. ¿Cómo está su dinero? ¿Y qué fue lo que él hizo? Ofrendó. ¿Qué ofrendó? Maldición. ¿Y qué se va a multiplicar? Más maldición. Mucha gente no diezma porque cuando diezmó no se le multiplicó. Y la gente dice, pastor, yo no voy a volver a diezmar. ¿Por qué? Porque yo diezmé, pero no se me multiplicó el dinero. Pero ¿quién te dijo que el diezmar se iba a multiplicar? El diezmo no te multiplica nada. Solo te bendice lo que te queda en tus manos. ¿Aprendiste? ¿Vas a volver a ofrendar sin primero no bendecir? Aquí están tus 200. Harley, nunca más vuelvas a ofrendar si primero no diezmas. Los demás que me prestaron dinero, ¿de quién es? Como ya está bendecido porque lo tocó mi mano, lo voy a entregar. Me río para no enchilarme por esta
cosa tan horrorosa que hace este señor que se hace llamar pastor. Este no es un pastor, este es un lobo. Este ni siquiera está disfrazado, este nada más es un lobo rapaz. Y como este hay un montón en un montón de iglesias y algunos se disfrazan mejor que otros y otros pasan como de apariencia muy piadosa, otros pasan por apariencia muy lujosa, otros se hacen sentir así la gran autoridad espiritual y bíblica, y lo único que les interesa es el cochino dinero, es el cochino dinero, eso es lo único que quieren, esa bola de asquerosos. Dice aquí Eduardo, bueno, ya lo habíamos leído, que se manchó. ¿En qué semestre? Parece novela barata. Miriam se ríe. Dice San Pedrosa, los testigos de Jehová ya venden terrenos en tierra celestial. Pero el dinero lo utilizan acá, ¿no? El dinero lo utilizan acá en lo terrenal. Me llegó un déjà vu, dice José. Miriam dice, esos parecen de la iglesia de la luz del mundo. Lo peor es que estos están en todas las iglesias de todas las denominaciones. Jorge Yescas dice, ¿a poco? Holly Palafox, además de humillar, burlarse, hacer circo, le roba su iglesia, prohíbe, exacto. Y Miriam sigue riendo para no llorar, ¿verdad? Por esta cosa tan asquerosa que acabamos de ver, que como estos hay un montón de videos en YouTube, en TikTok, que usted puede ver al respecto de este tema, y que es de verdad una cuestión tan sucia la que se hace con el dinero. Y aquí precisamente por eso muchos han llegado a decir así, pues ni ofrenden ni diezmen. Fuera de la iglesia dicen no ofrenden ni diezmen porque esos nada más están enriqueciendo del dinero de ustedes. Y una de las principales burlas hacia los cristianos de cualquier denominación es que cuando dicen cristianos inmediatamente dicen, entonces tú eres de los que su pastor les roba, ¿no? Inmediatamente dice, miren, sí me da un buen de risa, sí, pues es mucha risa todo lo que hacen, pero no da risa ya cuando lamentablemente sabes que hay un montón de gente que se lo cree. Vean el tamaño de esa iglesia, vean el tamaño de esos ministerios. Yo no quiero ser, miren, Dios trae bendición, pero déjenme ser mal pensado. Cuando veo una iglesia así de gigante, yo digo, ¿y de dónde? ¿Y cómo? ¿Cómo es que se hacen esas cosas? ¿Dónde aprenden esos discursos? Bueno, hay un malentendimiento que yo quería tocar también aquí en este espacio acerca de las ofrendas y de los diezmos, porque como decía, bueno, una crítica del exterior suele ser al respecto del aspecto financiero. Eso es lucrar con la fe de la humanidad, dice Jafit. Sí, esos tienen un lugar reservado, fíjate, ahí en el lago de fuego que arde con azufre y lava, porque están disfrutándose el dinero aquí, los muy cochinos, ¿no? Y sacándole el dinero a la gente necesitada, porque la gente que va ahí va movida por una necesidad espiritual, emocional, con ánimo de querer buscar la verdad, y sin embargo se encuentra con estas personas rateras que de verdad las legislaciones tendrían que ser como bastante más duras en el aspecto de los discursos que se dicen, ¿no? Por eso las personas no creen en la iglesia. A mi sobrino le pasó, le pidieron las llaves de su camioneta. ¿Dónde dejó las llaves, Holly Palafox? También di el chisme completo para ir por la camioneta, ¿cómo no? Así, pues está tremendo esta situación, está tremenda esta situación. Y bueno, yo quería hablar que también hay muchos dentro de la iglesia que también empiezan a decir, bueno, no vamos a diezmar. En la iglesia a la que yo pertenezco, por ejemplo, la cuestión del diezmo es una cuestión que practicamos, ¿no? Que está dentro de nuestros estatutos como iglesia. Sin embargo, también ha habido como disidencia de algunos pastores sin mucha instrucción, y algunos que creen tener mucha instrucción, porque el día de hoy ver videos en internet significa instruirse en lugar de tomar como formación seria, ¿no? Y que empiezan a hablar también acerca de la ofrenda y del diezmo. Y uno de los principales, bueno, creo que a todos nos queda claro antes de ir hacia allá, que estas cosas que acabamos de ver son robo, ¿cierto? Nos queda a todos claro que esto es un vil y descarado robo, y que estas personas se están aprovechando de maneras tremendas de otros. Pero bueno, ya yéndonos hacia tejer un poquito más fino la situación de que el argumento que esgrimen es que el diezmo no es obligatorio, y el diezmo, como formaba parte de la ley del Antiguo Testamento, pues ya no es una obligación para los cristianos. Y aquí ya llegan los de la Cebolla Podcast a decir, no, pero la ley
etcétera, ¿no? Empiezan a decirnos de las raíces hebreas y todo esto que vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno, yo quería comentar acerca del diezmo. El diezmo no es una cosa que haya nacido con el pueblo de Israel. El diezmo existe desde antes del pueblo de Israel, en otras culturas diferentes a la judía. En Mesopotamia, en Egipto, por ejemplo, hay registros de que se entregaba la 10ª parte de las cosechas para la guerra, para los templos, para los gobernantes, para los sacerdotes, para las festividades, para las necesidades comunitarias, etcétera, ¿no? Entonces, en primera, esta cuestión del diezmo, cuando se esgrime y se dice, no, pues es que el diezmo ya pasó la ley de Moisés. Papito, el diezmo existe desde antes de la ley de Moisés. Y bueno, pero es que era de otras culturas. Existe en la Biblia desde antes de la ley de Moisés, no solamente en otras culturas. Entonces, por ejemplo, vemos antes de la ley de Moisés que Abraham, en una cuestión de guerra y que va a rescatar a su sobrino, el patriarca Abraham, entrega el diezmo al sacerdote Melquisedec. No es un sacerdote judío, es un sacerdote de otra región, y le da la 10ª parte del botín de guerra. ¿Por qué? Porque le da agradecimiento y reconocimiento a Dios que lo ha salvado. Entonces encuentra este sacerdote de otra religión, de otra región, no existían los judíos, y le da el diezmo de una manera voluntaria. No como una imposición de ley. Dios no baja, no le manda un ángel y le dice, ahora tienes que dar tienes que dar de ley el diezmo. No, sino que lo hace de manera totalmente voluntaria. Después, por ejemplo, el patriarca Jacob también promete dar el diezmo a Dios después de que Dios le da una visión de una escalera que va hacia el cielo, y entonces dice él, verdaderamente Dios está en este lugar es puerta del cielo, después de que se levanta de ese sueñito en el que tiene esta visión, y da el diezmo como una actitud de gratitud a Dios y como de compromiso con Dios, y es una promesa personal que él toma de entregar ese diezmo para con Dios, ¿no? Después de eso, pues ya vemos ahora sí el diezmo que está ordenado en el libro de Levítico, que forma parte de la ley de Moisés, de la ley de los judíos, que se instituye ya como el sustento. Cuando el pueblo sale de Egipto, se pone como el sustento para los levitas, que eran los que hacían, junto con los sacerdotes, todos estos menesteres religiosos de sacrificios, de ordenanzas, de poder estar intercediendo a Dios por el pueblo, ¿no? Toda esta cuestión. Y es como una cuestión de culto, en la que se utiliza, pero no solamente para sostener a estas personas que se dedican a eso y para ofrecer las ofrendas que le dan a Dios, sino también para poder atender a los pobres. Y aquí sí se hace como una cuestión de una ley, que es una norma, es un ritual social que tiene pues la intención de que los judíos lo cumplan para que su sociedad es una manera en la que el mecanismo económico está funcionando. Dice San Pedrosa Hernández, para los ateos se llama el SAT. el Satanás, exactamente, ¿no? Bueno, este es el tercer tipo de diezmo que encontramos dentro de la Biblia, y pues vemos también otro tipo de diezmo que es totalmente asistencial, que es ordenado en el libro de Deuteronomio, que se debe de dar cada 3 años y que se destina para sustentar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Este es un tipo de diezmo que la gente debe dar cada 3 años para fomentar la justicia social y el cuidado de los necesitados y de los marginados dentro de su comunidad. Entonces, esta ordenanza que está dentro de la ley de Moisés sirve para mantener el orden social, la convivencia, la paz y la cuestión comunitaria, ¿no? Si se rompe esta estructura, de repente se van a generar situaciones de que si no están atendiendo a sus pobres, a la gente que tiene menos, pues empieza la delincuencia. La gente empieza a delinquir porque tiene que comer, empiezan los robos, los asesinatos, las extorsiones, el lucro, empieza la corrupción, y entonces la sociedad se desordena. Entonces digamos que el diezmo es ordenado aquí como una especie de pues mantener el tejido social unido. Y finalmente vemos una crisis de esto en el libro del profeta Malaquías, en el que algunas veces algunos de los que pertenecemos a las iglesias conocemos estos versículos en los cuales se habla, en lo que Dios dice, pónganme a prueba y vean si no derramaré bendición sobre ustedes y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre ustedes, ¿no? Y ahí
Dios denuncia a la sociedad y le dice, me han robado, y ustedes preguntaron en qué me han robado, en sus diezmos y ofrendas. Y estos son versículos que a veces dentro de las iglesias se utilizan para decirle a la gente, ves, le estás robando a Dios porque tú no estás dando tu diezmo. Pero lo que está ocurriendo aquí cuando el profeta Malaquías escribe su profecía es que esta cuestión de dar el diezmo a los necesitados se ha olvidado por completo, y los graneros que se destinaban para guardar esos recursos que eran para los necesitados están vacíos, por lo cual hay un montón de problemáticas sociales que están enfrentando, y por eso le dicen, miren lo que está pasando en su sociedad, pruébenme, si ustedes dan el diezmo, si ustedes dan esta orden que yo les di para atender un recurso, para atender a los necesitados, para atender este tipo de situaciones y emergencias sociales, traeré bendición a ustedes. ¿Por qué? Porque la sociedad va a empezar a recomponerse, a reconstruirse ese tejido social. Entonces apela a Dios a la ética y apela a Dios al sentido de comunidad y fidelidad del pueblo para poder reparar. Eso está ahí dentro del Antiguo Testamento. Déjenme ver qué es lo que escribieron, que siempre ponen cosas bien interesantes. Jorge dice, la ignorancia ocasiona idolatría, pero los que saben, algunos no transmiten el verdadero mensaje o no se meten, no es mi iglesia ni mi problema ni me afecta, de tal manera que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así es, y dice José, por eso Malaquías los llama corruptos. Y dice Jorge, por eso me cae re bien, ojalá mucha gente vea este podcast, Dios te bendiga. Pues compártanlo, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, díganle a sus amigos, mira, déjala ahí tú nada más reproduciendo para que gane ahí views esta cosa, ¿no? Este podcast. Y pues bueno, entonces, ese es un diezmo que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, el diezmo, ¿cómo se ve el diezmo en el Nuevo Testamento? Muchos pastores van a decir, es que el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento, ni Jesús ni los apóstoles dijeron que diezmáramos, entonces no se debe de diezmar. En alguna ocasión Jesucristo, claro que habla acerca del diezmo, criticando en Mateo 23:23 y Lucas 11:42, ve a los fariseos que están diezmando hasta lo más mínimo de las cuestiones, porque acuérdense que ellos diezmaban no precisamente en dinero, sino en especie, a través de sus animales y a través de sus cosechas, y ve que diezman hasta lo más mínimo, dicen hasta el comino lo diezman, pero descuidan la justicia y la fe. Ahí Jesús no está prohibiendo que se dé el diezmo, pero tampoco dice den el diezmo, pero lo que dice es que no se debe hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, si van a diezmar, deben de procurar que este diezmo también sirva para la justicia social, para la generosidad, para los actos de misericordia que son necesarios en una sociedad desigual. Entonces, aunque no ordena el diezmo a sus seguidores judíos, valora que el diezmo es un acto de justicia y de generosidad. Y después vemos en el libro de los Hechos, bueno, antes de eso Salomé dice, sí, de verdad se da un buen uso de los diezmos en las necesidades y los gastos de la iglesia, se da con gusto el diezmo, y no solo el diezmo sino más, pero cuando no se le da un uso debido, no dan ganas de dar, mejor preferimos administrarlo nosotros conforme a la voluntad de Dios. Para allá voy, exactamente, qué buen comentario. También vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, diferentes colectas que se hacen. Los primeros discípulos de Jesús, los primeros cristianos, colectaban para dar sostenimiento a la obra, para darle a las viudas, para darle a los necesitados, y lo hacían como un acto de amor, solidaridad, amor fraternal. Daban estas ofrendas, no diezmos, estas ofrendas, lo dije mal, estas ofrendas de carácter voluntario, y se les insta a que lo puedan dar de manera proporcional a la bendición que ellos han recibido. Allá no se dice como de da un 10%, sino se dice da de manera como tú has recibido, tienes que compartirlo con otros, ¿no? Y cuando Jesús predica en los evangelios, podemos ver que él siempre nos dice que hay que dar más allá de lo que se nos pide. Incluso en alguna ocasión dice, al que te pida una prenda, dale 2, al que pida que vayas con él 1 milla, ve con él 2, da el doble, ¿no? Porque por amor, por misericordia, por transformar a la sociedad, por ser libres, por crear otra dinámica de estructuras en las cuales no somos movidos por las obligaciones, sino somos movidos por la voluntad. Entonces, en el Nuevo Testamento, aunque no se ordena el diezmo de manera ritual, ceremonial o legal, sí se da un nuevo sentido a la manera de ofrendar y de compartir, que es a partir de la voluntad, de manera proporcional a lo que ganamos, de manera proporcional a lo que tenemos, y dar aún más allá. Entonces algunos dicen, bueno, entonces ¿debo dar el diezmo o no? Bueno, hay razones para diezmar. Si tu iglesia practica el diezmo,
haz comunidad junto con tu iglesia y practica tú el diezmo. Y como está diciendo aquí Salomé, incluso a veces podemos dar hasta más. Si tu iglesia no lo practica, de todas maneras queda para ti este mandamiento de amor que Jesucristo dice de que hay que dar hacia los otros y hay que dar aún más, ¿no? De conforme a la bendición que nosotros hayamos recibido. Es decir, no ser tacaños, no ser codos, no amarrar la mano, ¿no? ¿Y por qué sí poder dar diezmo? Bueno, porque es una expresión de gratitud, como en los distintos tipos de diezmo que he hablado se ha visto. Es parte del sostenimiento del ministerio, del trabajo, del servicio de las iglesias, porque las iglesias pagan diferentes cosas, ¿no? Pagan luz, pagan agua, y hay un desconocimiento a veces como de las situaciones que hay dentro de la legalidad mexicana, porque si la iglesia es nacionalizada, pues se exime de algunos impuestos, pero no de todos. Y si la iglesia no es nacionalizada, pues está pagando todos los impuestos que tiene que pagar como una asociación religiosa. En nuestro país hay una dirección de asuntos religiosos y también hay una ley de asuntos religiosos para las asociaciones religiosas y registros y requerimientos legales que todas las iglesias legalmente constituidas tendríamos que cumplir. Claro que en nuestro país también hay las iglesias patito que no están registradas, que están hechas en un local, que en la semana es también como han tomado alguna estrategia algunas iglesias de que es fiesta, salón de fiestas, y el fin de semana se convierte en iglesia, etcétera. No voy a criticar eso, lo que quiero decir es que las iglesias tenemos responsabilidades con el gobierno y tenemos también gastos que hacer. Por lo tanto, para sostener a las iglesias, pues el dinero no baja del cielo. Hay que apoyar a la iglesia de la cual somos parte, porque ser iglesia es ser comunidad y por lo tanto tienes que ayudar en las cuestiones que se hacen para el sostenimiento, para el evangelismo, para las acciones sociales, para quienes dedican su vida a estar ahí todo el tiempo. Y algunos dirán, pues que los pastores trabajan. Muchos pastores tienen el trabajo, digamos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, y aún así la iglesia no les cubre ni los pasajes, ni la comida, ni absolutamente nada. Y creo que esa es una injusticia que se comete dentro de las iglesias. Y quienes sí recibimos un sueldo, pues sabemos que esos sueldos no son los sueldos más altos que puedan existir, pero las iglesias tratamos de apoyar la obra de esa manera. Se puede diezmar porque también se utiliza para el cuidado de las personas más vulnerables, para programas sociales, para ayuda a los pobres, para ayuda a las personas que están a nuestro alrededor con necesidad. También es como reconocer que Dios es la fuente de nuestra provisión y debe ser una decisión voluntaria y comunitaria. Es cierto que las iglesias tienen como normas en las cuales te dicen, bueno, aquí si perteneces a esta iglesia tienes que diezmar. Si tú estás de acuerdo, quédate en la iglesia. Si no estás de acuerdo, busca una congregación que se adapte más a esa manera en la que tú entiendes la manera de poder contribuir y de poder tomar esa responsabilidad compartida que es el sostenimiento de las congregaciones. También diezmamos porque es un modelo que inspira a otros, que es un modelo de generosidad que inspira a otros creyentes para poder ver dar bendición de acuerdo a nuestra capacidad, y porque finalmente es una expresión de compromiso en la cual nosotros nos comprometemos delante de Dios a poder organizar y administrar nuestros recursos de mejor manera. Entonces, el hecho de que el Nuevo Testamento, de que el Antiguo Testamento, sea que pienses que se abolió la ley o que no, y que entonces ya no está vigente el diezmo, y que el Nuevo Testamento no menciona explícitamente el dar diezmo, eso no es motivo suficiente para decir no voy a diezmar. Si formas parte de una comunidad, hazlo. No por lo que estos lobos que acabamos de ver, o este vato que creo es uno solo de los videos, le roban a la gente. No porque yo le doy a Dios y entonces Él me va a dar más. Hay una filosofía que es distinta dentro del cristianismo, que es porque Dios ya me dio, entonces yo doy. Pero no a través de la coerción, no a través de ser manipulado, no a través de ser manejado, que te hacen coco wash, que te hacen todo este lavado de cerebro, sino porque hay necesidades, compromisos, misión y labores importantes que dependen de que tú puedas canalizar tus recursos. Ahora, como dice Salomé, tú no lo quieres dar en una iglesia, quieres darlo a una ONG, quieres darlo directamente a una persona necesitada, por amor de Dios, hazlo. Hazlo. Y hay gente que a mí como pastor me ha dicho, oiga pastor, pero yo no quiero diezmar a la iglesia, pero quiero darle a una familia que le doy una despensa. Bueno, yo los animo a que puedan dar en la iglesia, pero si su decisión es
darle directamente a esa familia, por favor háganlo, movilicen esa bendición que ha caído a sus manos para poder darlo a quien más lo necesita, a quien más lo necesita. Se requiere de que podamos expresar. Si le quieres decir diezmo, si le quieres decir ofrenda, si le quieres decir aportación voluntaria, si le quieres decir como le quieras decir, pero estos recursos se destinan para poder hacer crecer la obra de Dios y también para poder dar bendición a los más necesitados. Así que si tú necesariamente no quieres dar un diezmo dentro de una iglesia, pero quieres apoyar a alguien, hazlo. Tienes esa oportunidad y hoy en día hay tantas causas, tantas labores, hay tantos programas de atención. Y yo principalmente en las iglesias en las que Dios me ha permitido ser pastor, promuevo programas en los cuales la gente diga, aquí veo que este dinero está siendo destinado para algo eficaz, para algo veraz y se le está dando a alguien que verdaderamente lo necesita. Entonces, yo invito a aquellos que tienen liderazgo dentro de las iglesias y que tienen pastorado o cualquier tipo de administración dentro de alguna iglesia, influencia y que su palabra cuenta, a que hagan labores en las cuales también los congregantes de esas iglesias puedan ver que verdaderamente ese recurso está llegando a las manos que lo necesitan. Porque preocuparse por las necesidades del día a día, de lo que se necesita de impuestos, de lo que se necesita de insumos dentro de una congregación es muy importante, pero si a la gente no le das una visión, si a la gente no le das una misión, muy probablemente esa iglesia va a estar estancada en lo económico. Así que aporten en donde puedan aportar, porque recuerden que ese mandamiento de Dios de poder bendecir y amar al prójimo es importante y requiere no solo de tus oraciones, sino requiere de tus manos y de tus recursos. En la vida cuestan las cosas dinero y es importante que lo puedas dar. Entonces, eso es lo que quería decir al respecto de eso. Y ahora, vámonos con el siguiente tema. Porque es el último que vamos a tratar el día de hoy. Salió un video de un pastor que se llama, a ver, déjenme ver cómo se llama, Alex Escobedo, que es pastor principal de una iglesia que se llama Conquistando Fronteras, que tiene una sede, o la sede principal está en la Ciudad de México, en Iztapalapa, zona urbana ejidal Santa Marta, Acatitla, Norte, Iztapalapa, Ciudad de México, en la calle Emilio Campa, número 173. Es una iglesia de corte moderno, corte neopentecostal, como decía Dan Herrera el otro día, de una iglesia relevante y mediática y contemporánea, etcétera, que existe más o menos desde el año 2010. Esta iglesia pertenece al movimiento que se llama Iglesia de Cristo y tiene pues orientación carismática y pentecostal. Es una iglesia muy moderna, con músicos muy profesionales, con una influencia a nivel no solamente Ciudad de México, nacional, internacional, muy grande. Es vista por millones de personas. Tiene 3-4 reuniones en los fines de semana. Y el auditorio que ellos tienen más o menos puede albergar unas 1000 personas, más o menos, no tengo el dato exacto, pero pues en sus redes sociales son vistos por cientos de miles de personas, tanto suscriptores como vistas en vivo de sus transmisiones, porque hacen pues los lives de los cultos que tienen entre semana y que tienen el fin de semana. Y con esto lo que estoy queriendo decir es que es una iglesia que tiene mucha plataforma, mucha visibilidad y mucha gente que ve la iglesia de Conquistando Fronteras, y es un referente en muchos aspectos como musicales y de la predicación dentro de esta nueva ola de iglesias que existen, ¿no? Entonces es una iglesia que ya va para los 20 años de existencia. Y este pastor, pues bueno, es un pastor que dijo unas cosas recientemente. No estoy seguro si fue el día de hoy. A ver, déjenme verificar ese dato. ¿Cuándo salió este reel que ellos sacaron? Conquistando Fronteras, acá está. Iglesia Conquistando Fronteras. Salió este reel que les voy a poner hace 14 horas. Y es el dichoso tema de los hijos. Así que se los voy a poner para que ahorita lo desglosemos y es lo último que vamos a hablar el día de hoy. Matrimonios. Bye. Vamos a ponerlo, a ver, vamos a cambiarnos de ahí y voy a quitar tantito los comments. Pongan atención, queridos Vita Escuchas.
Matrimonios se casan, pero quieren tener un perro en vez de un hijo. O solo quieren tener un hijo, si acaso dos, porque se chispoteó. Eso es un pecado. Esto va en contra de la esencia de la voluntad de Dios. No tengo hijos porque no hay dinero. Suena piadoso. ¿Para qué los traigo a sufrir este mundo? No van a sufrir. Dios te va a bendecir. Tienes manos para trabajar. Tienes inteligencia para producir. Eso suena muy bien, suena piadoso, pero muchas veces significa es que no quiero sacrificar mi actual estilo de vida a cambio de la bendición de tener un hijo. Mis salidas a restaurantes, mis viajes de vacaciones, el auto más nuevo que quiero, la fiesta cara de cumpleaños y todas esas cosas, porque te estorbaría tener más hijos. Esta no es pobreza, es avaricia con mejor branding, con mejor mensaje. Es sacrificar a nuestros futuros hijos en el altar de los bienes materiales y el confort. Y todo aquello por lo que descuidas crear a tus hijos en el piadoso camino del Señor, todo eso, escúchamelo bien, ¿qué va a suceder? No te lo vas a llevar, ni ellos se lo van a llevar, aunque se los heredes. Todo lo que tú consigas y que heredes no va a ir al cielo. Lo único que podrías trabajar para llevar al cielo contigo es a tus hijos y a tus hijas. Por eso es una lucha espiritual, que nuestros hijos amen al Señor. Por eso es una lucha espiritual, hijos, hijas, que entiendas cuánto te aman tus padres y quieren guiarte por el camino de justicia para que no te pierdas en el infierno. No es una necedad, no es el viejo estúpido, la vieja estúpida que te molestan. Son padres que aman, que quieren verte en el cielo, porque saben que lo único que podemos llevar al cielo es a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ay, ahí hay un montón de ideas que yo no sé ustedes, queridos Vitaescuchas, que estén pensando, ¿verdad?, de ver este video. Pero cuando yo lo vi, yo creo que en primera el que hizo la edición de este clip, o quería vistas, porque hasta ahorita tiene 25,400 views, o hizo el clickbait a propósito, o quería ver arder las redes a propósito, que dice Dan Herrera, con que reaccionando a videos en tendencias, ¿sí? No son los únicos que lo hacen, padrino, o sea, como que esas cuestiones de video reaccionando existen desde hace mucho. Dice Jorge Yescas, ¿qué fue eso? Bueno, ahorita vamos a analizar qué fue eso, precisamente, exactamente, esa fue la pregunta que yo me hice, porque hay un montón ahí de ideas mezcladas. ¿Dónde he visto eso? Dice Eduardo García. Hay como dos partes de este video, ¿no? La primera acerca como la pseudo denuncia que hace acerca de los que no quieren tener hijos, y después como la parte de la relación familiar, de la preocupación de los padres por sus hijos. Totalmente de acuerdo con el pastor Alejandro Dan Herrera. Pues ¿qué se puede esperar de la Cebolla Podcast, que son dispensacionalistas, padrino? O sea, por amor de Dios, ¿qué más podemos esperar de ustedes? Bueno, hay una serie de problemas con esta cosa que está diciendo el pastor Alejandro. Miren que yo respeto mucho al pastor Alejandro, pero y como dijimos al principio, esto es sobre las ideas, no sobre las personas, ¿no? Y pues al pastor Alejandro, ¿qué le va a importar? Él tiene millones de vistas, ¿no? ¿Qué le va a importar aquí los 8 que estamos reunidos en esta noche? Pero bueno, hay un montón de ideas que quiero comentar al respecto de esto. Hay una malinterpretación allí de la paternidad, ¿no? Está presentando a la paternidad, a la maternidad, como un mandato absoluto y como un camino único hacia la bendición espiritual, porque la paternidad es un instrumento para llevar al cielo a los hijos, ¿no? Pasó del perrijo a los hijos sin ton ni son, sí, pasó de una a la otra, ¿no? Es cierto que dentro de la escritura hay un tremendo legado de versículos que hablan acerca de la bendición de Dios son los hijos, ¿no? Pero la Biblia en ningún momento criminaliza a quienes no pueden tenerlos, no pueden elegir tenerlos.
Y vemos hasta el gran patriarca de la fe, Abraham y Sara, que no tienen esos hijos y no es como una visión negativa, haciendo sentir mal a estas personas protagonistas de esa historia por no tener hijos, sino que al contrario, cuando se les da un hijo es precisamente porque, bueno, había todo un panorama que ya no tenemos en la actualidad y eso es bien importante conocer esos contextos, esas situaciones. No, estoy haciendo espantapájaros, Dan Herrera, estamos desmenuzando las cosas que él está diciendo, ¿no? Hay una situación ahí como de este discurso negativo hacia los que no quieren tener hijos, que que en la Biblia no está puesto de esa manera. Cuando Abraham y Sara no pueden tener hijos, Dios les da un hijo precisamente como para que en medio de esa sociedad que tiene este panorama que no tenemos ya en la actualidad, en el cual se entendía la esterilidad como una cuestión de maldición porque no tenían ningún tipo de conocimiento genético, entonces Dios da esperanza. ¿Por qué? Porque Dios a lo que se dedica dentro de la Biblia es a poder dar esperanza, ¿no? Entonces la visión de los hijos como esa paternidad porque lo único que te puedes llevar allá es a los hijos. Eso también una idea reduccionista que distorsiona la enseñanza bíblica, que no está tampoco en el carácter de la obligación y que confunde la bendición con la obligación y que tampoco en ningún versículo dice como que nos podamos llevar a los hijos al cielo, ¿no? En esta cuestión de lo que él está diciendo. Hay un problema desde el momento en el que llama a esta cuestión pecado. ¿Por qué? Porque está tratando de denunciar una realidad que es que algunas sociedades, algunos grupos dentro de la sociedad eligen no tener hijos para dedicarse a la cuestión de las diversiones, de los placeres, de la autorrealización, etcétera, o deciden posponerlos por circunstancias pues económicas, personales, profesionales, etcétera. Pero cuando se le agrega la palabra pecado, eso es un error teológico gigantesco, porque el pecado es la transgresión moral a la voluntad de Dios. No tiene que ver directamente con la cuestión de la libre elección y de la libertad de alguien para poder tener o no tener familia. Entonces, esta cuestión que pone como en el ojo del huracán, la cuestión del pecado, las decisiones familiares legítimas, de poder decir tengo familia o no tengo familia, no es algo que la Biblia llame pecado, ¿no? Entonces es una situación bastante problemática la que está haciendo aquí el pastor al momento de llamar. Cuando tú llamas que algo es pecado, entonces estás llamando que alguien es pecador, además de que les llama pecadores a las personas que eligen esto y que dice, bueno, eligieron perros en lugar de tener hijos, uno solo, porque la idea es esta. Eligieron perros en lugar de tener hijos. Eligieron tener un hijo, cuando mucho dos, porque se les chispoteó, en lugar de tener como un poquito como todos los hijos que Dios les mande, ¿no? Cuando esta realidad que denuncia el pecado, el pastor Alex, que denuncia diciendo que esto es pecado, eso es una realidad que existe solamente en la cabeza de él, que está pensando en un público al que él no pertenece. ¿Recuerdan dónde les dije que estaba esta iglesia? Esta iglesia está en Iztapalapa. Esta iglesia está en Iztapalapa y hay un problema bien grave, que más del 40% de la población vive en pobreza moderada o extrema en México, en la Ciudad de México. Muchos hogares dentro del contexto y del panorama que él está teniendo, está ignorando totalmente como el contexto socioeconómico y no está haciendo una hermenéutica ni una predicación responsable, porque tiene un foco de atención gigantesco y lo que él predica no se queda solamente dentro de su congregación, ignora la realidad de empleos informales, de bajos ingresos, de precariedad habitacional, de precariedad laboral, de remuneración económica. Entonces este discurso está diciendo tienes manos para trabajar y tienes inteligencia para producir, cuando está desconociendo
lo que es la desigualdad estructural, está desconociendo el pecado estructural que hay dentro de nuestro país y está desconociendo toda esta cuestión de desigualdad, ¿no? Y llama en este caso específico y dice, no tener hijos por falta de recursos es avaricia, y ese es un argumento totalmente insensible y totalmente falaz, que está equiparando la pobreza estructural con el pecado individual. Y eso no puede ser de esa manera, no le puedes llamar pecado a una cuestión que es sumamente estructural, mucho menos en una situación que desconoce también la diversidad de las causas y de las razones por las cuales no se quiere o no se puede o se ha decidido no tener hijos. Hay índices en México del 10 o 15% dentro de las parejas que están en edad reproductiva que indican que tienen infertilidad. Entonces también este sermón puede ser fácilmente interpretable como una estigmatización de los que no pueden concebir, y genera, por el tono en el que está dado, porque aparte es un tono regañón en el que él está hablando, genera una culpa innecesaria y un daño psicológico a personas que constantemente se preguntan esto, ¿no? Y es más, dentro de los mismos comentarios del reel, hay gente que está diciendo, pero ¿qué pasa cuando yo ya llevo años orando y décadas orando para que Dios me dé un hijo y no puedo? Bueno, esta realidad también está totalmente ignorada dentro de este discurso que él está dando, porque no lo está tomando en cuenta, ¿no? Para él, la única causa por la cual no se tienen hijos, pues es esa, ¿no? Dice, llega a convertirse de esa manera en esa situación problemática, ¿no? Entonces, esta falta del desconocimiento de la pobreza estructural, pues está siendo bastante, y no solamente está pecando de insensible, está pecando de ignorancia. Aquí sí, porque él tiene una responsabilidad y un foco bastante fuerte, ¿no? Entonces, las personas que están sufriendo por no tener hijos, pues también pueden verse sumergidas dentro de este tipo de pensamiento. Y puede que por ahí haya algún testimonio de alguien que dice como, bueno, yo sí tuve hijos, y yo, después de que le oré mucho a Dios, nos dio la oportunidad de poder pagar un tratamiento, y de esa manera, pues bueno, mi marido y yo tuvimos un hijo. Pero los costos para poder hacer ese tratamiento, la dificultad para poder acceder en el sector salud a ese tipo de tratamientos, pues bueno, es totalmente gigantesca, ¿no? Es tremendo lo que está diciendo, ¿no? Además, la paternidad como un producto, como algo que se trabaja para llevar al cielo, convierte a la paternidad en la cuestión de pues una mera crianza espiritual, no en una relación humano afectiva y formativa, ¿no? No, los hijos no son productos que te vas a llevar al cielo, los hijos no son lo único que te puedes llevar al cielo, porque empieza a enlistar este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, este tipo de listas que dice lo que estás dejando, estos lujos, estas cosas, no te lo vas a llevar al cielo, los hijos sí. Eso no es cierto tampoco desde una visión antropoteológica. Eso no es cierto. La crianza se debe dar en base a las relaciones, a los valores, al afecto, a la autonomía. Es más, porque él dice, por eso es muy complicado cuando tú quieres instruir a tus hijos, educarlos bajo la piadosa palabra de Dios y todo eso. No puedes instrumentalizar a los hijos como beneficios espirituales o personales. Los hijos tienen autonomía, y los hijos, si van a seguir a Dios, si van a seguir el camino del cristianismo, o van a volverse de repente por ahí budistas o lo que sea, precisamente de eso se trata la paternidad, de que en algún momento los tienes que dejar elegir su propio camino. Entonces, a pesar de que puedas invertir tiempo dentro de ellos, eso no garantiza que ellos vayan a tomar la decisión que tú les quieras dar para poder, para hacerlos como tú quieres que ellos sean, ¿no? Entonces, hay muchas familias en contextos urbanos, que es donde él está, porque él predica en Iztapalapa, porque él está en Santa Marta, Catitla, que eligen tener menos hijos por cuestiones de conciencia y razones económicas, por cuestiones educativas, por cuestiones ecológicas, por cuestiones incluso de salud, que no es benéfico. Entonces, el discurso de este pastor está siendo sumamente irresponsable, desconociendo la libertad que los otros pudieran tener para poder elegir tener o no tener hijos. En contraste, la iglesia históricamente ha apoyado la libertad como parte de la vocación cristiana, ¿no? Además, en la parte comunicativa es
como decía, de un estilo bastante autoritario, bastante sermoneador, que es el estilo que él utiliza. Es un tono regañón y antagoniza ya hacia el final de su discurso la cuestión de los padres contra los hijos, ¿no? Y entonces le habla al hijo. Es como estos motivadores. No sé si alguna vez les pusieron ese cassette en la secundaria. A mí me pusieron ese cassette en la secundaria, que es harto emocionalista y que mueve fibras sensibles en un momento, pero no sirve para verdaderas transformaciones. Te ponían un cassette de un motivador que hablaba y entonces te hacía sentir mal por no cuidar a tus padres, porque pues en la época de la adolescencia muchos solíamos tener como conflictos con nuestros papás, y entonces te empieza a regañar de esas situaciones, y de repente decía el narrador: es tu mamá y tú nunca le dijiste que la querías y ya está muerta. Y entonces yo vi a todos mis compañeritos de la secundaria, vi a todos los compañeritos de la secundaria llorar con esa situación, ¿no? Y salir como bien motivados en un momento como para poder llevarse mejor con sus papás, y después la relación no se transformó, porque las relaciones no se transforman por picos de emocionalismo que podamos tener, sino por verdaderamente invertir tiempo en trabajo y en terapia con esas personas, en trabajos que se construyan en el desarrollo humano de las relaciones. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando los predicadores te empiezan a hablar de pecado y te dicen que te arrepientas y que vengas al altar y que no sé qué. Muchas de estas cuestiones son solamente meros emocionalismos, ¿no? Entonces, en esta parte en donde empieza a hablar acerca de los hijos con los padres, y empieza a meter toda esta parte de la culpabilización de las decisiones familiares, no es el viejo estúpido, no es la vieja estúpida, etcétera, pues también el tono con el que nosotros damos un sermón como pastores nos hace responsables también de los efectos que eso pueda tener. Por supuesto que en la cuestión del discurso, una cosa es lo que quieres decir, otra cosa es lo que dices y otra cosa es lo que la gente termina entendiendo, pero sí tenemos que tener como pastores la responsabilidad de querer pensar en un poquito más allá. Si yo digo esto en esta forma, de esta manera, con estas palabras, ¿qué voy a crear? ¿Qué es lo que voy a mover? ¿Qué es lo que se puede generar? ¿Qué tipo de efectos colaterales puedo crear? Por supuesto que no tenemos todo el alcance, ¿verdad? Para verlo todo. Y a veces cuando decimos cosas muy bonitas, alguien lo puede entender horrible, claro, pero tienes que ser responsable en la medida de tus posibilidades como predicador, de no generar miedo, de no generar culpa y de no generar división a través de las cosas que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, el centro de la motivación del discurso de este pastor es post-mortem, apuntando hacia después de la muerte, hacia el infinito, hacia el más allá. Entonces, a estos hijos, si tú trabajas en ellos, si tú dejas como tantito tu vida egoísta, entonces vas a tener un beneficio más allá del sol, ¿no? Post-mortem. Después te los podrás llevar al cielo. Cuando el motivo, el leitmotiv de los discursos, de los sermones que damos dentro de la iglesia, tiene que ser en menor medida post-mortem, y más como Jesucristo predicaba en el aquí y en el ahora. El reino de los cielos está aquí. La justicia, la paz y el amor está aquí. O como yo estudio la teología juanina dice, la vida eterna empieza aquí y se extiende hasta la eternidad. Pero si no le das una dimensión a lo que tú estás diciendo de los beneficios, de las cosas, de las bendiciones que puede dar a Dios aquí y ahora, y todo lo pones en el más allá, simple y sencillamente estás recurriendo a estas teorías futuristas que no benefician en nada a los contextos en los que estamos desarrollándonos en el aquí y en el ahora, en el México del 2025. Contextos en donde las vidas diaria de las familias están llenas de problemáticas, están llenas de situaciones difíciles, están en medio de una circunstancia totalmente polarizante y que no permite que el creyente pueda entender el evangelio a la luz del día a día de lo que está viendo. Cuando tú le pintas nada más el panorama hacia el más allá y hacia el cielo, no estás generando verdadero evangelio, estás generando solamente una nube, una esperanza que no es la esperanza cristiana, porque la esperanza cristiana no está solamente en el futuro. Los hijos no pueden ser ese instrumento para el momento del cielo, sino que tendría que hablar de las realidades aquí y ahora. ¿Por qué no lo hace? Porque parece que lo desconoce. Porque solamente se está centrando en un tipo de público y de audiencia que, por cierto, tampoco es el público y tampoco es la audiencia
de a la que él se está dirigiendo y no es el entorno que le rodea a este pastor. Si estuviera en los Estados Unidos, si estuviera en algún lugar dirigiéndose única y exclusivamente a ciertas personas como las que les está dirigiendo su discurso, estaría perfecto. Pero ¿qué creen? Vivimos en la época de las redes sociales y todos nos enteramos y tenemos que ser más responsables con lo que decimos como pastores en nuestras predicaciones. Y además, papá, predicas en Iztapalapa, ¿no? Entonces no puedes ignorar como estas cuestiones de decisiones que las personas tienen todo el derecho, ¿no? A poder tomar las decisiones acerca de lo que ellos van a hacer con sus familias. Tienen también el derecho a poder decidir cómo van a estar conformadas, si van a tener hijos, si no van a tener hijos. Y el hecho de que ridiculices de tus ejemplos y digas que nada más tuvieron uno y de chiripada se les salió el segundo, etcétera, pues habla de una insensibilidad grande como pastor. Vamos a ver los comentarios porque reaccionaron bastantito. Aquí comentaron. Dice, ¿dónde me quedé? En Holy Palafox. No dijo que era eso, no hagas espantapájaros, ya le respondía Dan. Dice, ¿y esa definición de pecado dónde le... Ay, ¿por qué no está viendo? Esa definición de pecado, ¿dónde la encontraste? Bueno, no es que los teólogos formamos definiciones, no solamente las leemos, Dan. No sé en la cebolla, a lo mejor solo leen. Dice Miriam Landa, qué bueno, ya me estaba sintiendo mal por no tener hijos. Dice, pues sí, ¿no? Pues esto precisamente es lo que genera, o sea, genera este tipo de reacciones. Es algo que no está contemplando, ¿no? Que dijo con total irresponsabilidad. Hay que saber decir cuando los pastores la regaron. Y nosotros también saber decir cuando nosotros la regamos. Dije algo en el sermón que no debía haber dicho, ¿no? Dice Holly Palafox, los tiempos han cambiado. Antes tenían hasta 18, 4, 14, 7 hijos. Ahora solo 1 o 2 o no tenerlos. Cada quien decide. Y esa es una bendición que Dios nos ha dado para el libre albedrío para poder decidir, ¿no? Las realidades a las que se está refiriendo el pastor, yo no digo que no existan, sino que son minoritarias. Y dirían ahora algunos científicos sociales y parte de los actores de la sociedad, bueno, y si solamente lo hacen por eso, ¿cuál sería el problema de que ellos ejercieran su libertad? ¿Por qué tendría que la iglesia, un maestro dentro del seminario siempre nos decía, la iglesia y los pastores se tienen que salir de la alcoba de sus congregantes? Sálgase de la cama, sálgase de entre las piernas de sus congregantes. Usted no tiene que decirles qué tienen que hacer con su sexualidad. Usted no tiene que decirles qué tienen que hacer con su intimidad ni las decisiones que tienen que tomar como familia. A usted lo que le corresponde como pastor es darle las herramientas a esas personas para que puedan tomar sus propias decisiones responsables. Y si tomaron decisiones responsables, estar ahí con ellos para poder celebrarlas. Y si tomaron decisiones irresponsables, estar allí con ellos para poder consolarles y ayudarles a que puedan ellos crecer dentro de esas decisiones. Pero esta actitud paternalista de que yo te digo qué es lo que tienes que hacer con tu familia y con tus hijos, como si el pastor los fuera a mantener, como si él fuera a darles así el dinero para poder, si usted tenga todos los hijos, usted tenga los hijos, no tenga uno, no tenga dos, no. Y aparte relacionar pecado y bendición cuando eso no es una cuestión que está en la Biblia como una cuestión censuradora o como una cuestión exclusivamente condicional para poder recibir la bendición de Dios. Manejar este tipo de discursos es caer en un desconocimiento incluso hasta bíblico, ¿no? Dice San Pedrosa Hernández, hay que saber nuestros límites. Pues por supuesto, cada familia tiene que establecer sus propios límites y cada pareja y cada familia tiene que decidir. Pero el pastor no tiene en mente a las personas de bajos ingresos. ¡Ay, aquí la telequinesis de Dan Herrera! Vean nada más, cuando ustedes tengan un problema así como de que ¿qué estará pensando mi esposo? ¿Qué estará pensando mi esposa? Recurran a Dan Herrera, ahí está su Facebook, mándenle un mensajito. Este señor lee la mente. El pastor no tiene en mente, porque no dijo el pastor a través de sus palabras en el discurso que está dando, sino el pastor no tiene en mente que son los que tienen hijos sin que les digan. En su mente están todos sus amigos fifi que tienen recursos suficientes y no pretenden tener hijos, que supongo, Dan, eran la audiencia de ese día dentro de la iglesia. Y que supongo que esto se quedó en una reunión privada para ellos. Ahí sí sería una voz profética. Si el pastor tiene en mente a estas personas, si el pastor le está hablando a estas personas y está reunido exclusivamente con esas personas y tiene los pantalones de poder decirles eso en su cara, el pastor es un profeta. Si el pastor está en redes sociales,
ante una iglesia, un auditorio de más de 1,000 personas y en cuestiones mediáticas, que llega a cientos de miles de personas y dice estas cosas tan irresponsables, el pastor es ignorante y es irresponsable. No es ningún valiente ni es ningún profeta. Y qué bueno que lees la mente, ¿no? Dice, el Dan Herrera lee la mente del pastor, dice Eduardo García, exactamente, pues ya ven. Francisco Lagunes creo que está viendo el video desde el principio, se te oye bien pero no la intro, ya, ok, sí creo que Francisco Lagunes estaba hasta atrás, ¿no? Dice Dan Herrera, pero es que no hablo de los que no hablo de los que no pueden, hablo de los que no quieren. Yo le he escuchado hablar del tema de los que no pueden, no es insensible, solo que no era el tema. Pues bueno, ya vimos un fan del pastor. Mira, a mí el pastor me cae muy bien, pero cuando tú eliges un clip para redes sociales, Dan, tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable. Y esto no lo fue. Esto no lo fue. Por más que le quieras ver. Y qué bueno que el pastor tiene otros temas en donde a lo mejor desarrolla más la situación. Pero como decíamos al principio, empecé con el artículo que hablaba acerca de la evangelización. Y ese artículo decía, estas ideas las desarrollo más en otro artículo que tiene referencias y datos y estadísticas y bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, nos va a dar el enlace, nos va a dar la referencia para que lo podamos ver. Y dije, spoiler, no lo hizo. Y entonces, ¿sobre qué hacemos este análisis sobre eso? El pastor vive en la era de las redes sociales en donde la mayoría de la gente no vamos a ir a ver esos temas. Quizá no tengan tiempo, no tengan el acceso, no tengan el interés, la decisión. Espero que el pastor no esté de desacuerdo, ¿verdad? En que alguien decida no ver sus videos. Entonces no vamos a estar viendo esos videos. Tenemos que ser responsables con el material que ponemos, ¿no? Yo conozco más la mentalidad del pastor Alejandro porque lo he escuchado mucho en muchos otros contextos. Que bueno, estamos hablando de este reel. Dan Herrera, aprendan de Susana Wesley mejor, no que muy metodistas. Pues no, es que precisamente, o sea, de Susana Wesley, que tuvo muchos hijos y que educaba a sus hijos. ¿Y qué le vamos a aprender a Susana Wesley? Que tuvo muchos paliacates, sí, pues sí tuvo muchos paliacates para atender muchos chilpayates, ¿verdad? Que tuvo muchos chilpayates. Pues no, eso no le vamos a aprender, porque aparte vivía en el año 1700, en el siglo XVIII, no, Dan Herrera, no. Susana Wesley, una mujer ejemplar, no porque haya tenido un montón de hijos, sino porque a los hijos se dedicaba a alfabetizarlos y ella como mujer tuvo acceso a otros medios para poder tener educación y luchó por la educación de las mujeres y le enseñó ese método evangelizador a Wesley desde que era pequeño, a los hermanos Wesley, el poder aprender a leer y escribir por medio de las escrituras. ¿Qué le vamos a imitar? ¿Que tener 25 hijos como ella tuvo es lo correcto, o ese método de preocuparse por la evangelización como un método integral y por ayudar a los niños a aprender desde pequeños y proyectar lo que fue después el modelo de las escuelas dominicales a través de la educación y de la alfabetización? ¿Qué le imitas tú? ¿Tener hijos como conejos o todo ese modelo evangelístico integral? Aquí tienes que decidir, nada más tantito coco, ¿no? O sea, no es muy difícil. José Martínez, jajaja. Jorge Yescas, lo calmas tú, lo calmo yo. Nadie está atacando ni criticando a la persona, solo el mensaje y las formas. Exactamente, ya me callo yo, pues no me pela. No, pues estaba hablando, Dan, ya te estoy escuchando ahora, leyendo, pues no tiene por qué caer en tus provocaciones, pero aquí estoy yo, dice Jorge, ya se va a armar, tiene miedo, se aferra al micrófono como el padre Toro. Pues aquí se leen todos los comentarios, hermano, déjame nada más desarrollar. Jorge, este hombre tiene más fe que tú y que yo, así es, chistosito, dice Dan Herrera, y luego una serie de emojis, eres vidente, entonces no se puede predicar nada porque todos tienen situaciones diferentes. No es eso, nada más que hay que tomar en cuenta los contextos. Una predicación responsable, antes de pararte en el púlpito, tiene que saber primariamente a quién va dirigida y después tomar en consideración cuál podría ser tu público secundario y terciario. Es una cuestión básica de la homilética, los distintos tipos de públicos y de niveles que tenemos, como el circuito de la comunicación. Y en eso, también como pastores y teólogos, debemos tener tantito conocimiento de cómo funcionan las comunicaciones y tomar tantito ética y responsabilidad de a dónde llega lo que nosotros podemos decir, y tratar de contemplar lo más que podamos, que esté dentro de lo humanamente posible. Jorge Yescas, un poco, pero saber reconocer cuando se equivoca y sabe analizar sin atacar y acepta ideas contrarias sin atacar, ve para dónde va, fe. Holly Palafox, cómo me gustaría que algún congregante se levantara y le dijera algo al respecto de su prédica insensible. En el reel hay comentarios de personas que son sus congregantes que están hablando pues así como de, ¿eso qué, pastor? Ahora sí que nos sacó mucho de onda lo que usted está diciendo. Y pues bueno,
Eso es lo que el día de hoy quería compartir con ustedes. Ya, Chillón, sabes que te quiero, aunque me avientes a tu público como apologista católico garrotero. Nadie te aventó al público, Dan. Tú solito te das a conocer. Yo en ningún momento dije, hey, te escuchas, ataquen al Dan Herrera. Nadie dijo eso. ¿Qué es esto? ¿La Cebolla Podcast? En donde echan al Eduardo. Eduardo, ¿dónde estás? No, aquí nadie echa al público. Sí, no, aquí al público se le valora y se le quiere, no se le hace como si fueran cosas que echar. Si tú crees que tu público es así, adelante. Yo no, yo creo que aquí cada quien es libre de decir lo que quiera decir, ¿no? Voy a contestar, por supuesto, porque este es un espacio en el que me gusta hablar, ¿no? Y pues bueno, queridos Vita Escuchas, esos han sido los temas que quería tratar con ustedes el día de hoy. Les dije que hoy venía medio enchilado por todas estas cosas que vimos acerca de la evangelización, que vimos acerca de los diezmos y acerca también de esta situación de los hijos y de no eso, nada en la fe, nada en el mundo de la fe es obligatorio, porque gracias a Dios tenemos un Dios que nos ha dado libertad, que nos ha dado libre albedrío, y en esa libertad tenemos que manejarnos siempre en el camino de la responsabilidad y de la construcción comunitaria, del desarrollo individual y de distintas dimensiones, ¿no? Dice, empieza otra vez, pastor, llegó tarde. No, hombre, ya se quedó dormido el Tata Eduardo. Pues ya está grande el Eduardo. ¿Ves? Lo haces de manera sutil. Órale, pues. ¿Qué chavala? No, aquí insultos, machistas, aquí no, Eduardo, ¿eh? Aquí no. Por favor. Bueno, pues esto ha sido la Bitácora del Pastor, el chat, del episodio número 10. Ya saben que cada semana nos vemos aquí para poder discutir las ideas. Recuerden que este podcast se edita, se le pone musiquita, se le limpia el audio, etcétera, para que podamos pues escucharlo cuando estén haciendo el quehacer, cuando estén desvelándose, cuando vayan manejando, etcétera, para que lo puedan digerir con más calma y saquen ustedes su propia conclusión y su propio criterio. Y pues bueno, recuerden que estamos en Spotify y en YouTube. Por cierto, el episodio de la Bitácora del Pastor, el chat que hicimos con Dan Herrera y con Core Casas, que estuvo bastante bueno, pues está ahí disponible. Y también los episodios en los cuales, pues bueno, me prestan el micrófono para poder predicar. Y cuando vean que yo digo una tarugada desde el púlpito, también díganme, por favor, Pastor Mario, mira, usted dijo esta tarugada tal día, etcétera. Háganme saber también lo que piensan, ¿no? Samuel Flores dice, saludos, qué buenos temas dignos de seguir profundizando en el análisis. Aquí no, pero dejaste anclado mi comentario, dice Eduardo, no sé muy bien a qué se refiere, pero pues bueno. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Yo fui Mario Medina y nos escuchamos en la siguiente semana, si Dios así lo quiere, muchachos, muchaches. Nos vemos. Bye, bye. Hey! Listen! Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.